Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Es nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año en versión Reina Valera 60, pero puedes aprovechar el contenido de esta serie como bien te parezca conveniente, leyendo los evangelios, leyendo algún libro en particular o leyendo el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento o toda la Biblia como lo estamos haciendo. Estamos aquí para servirles. Le agradecemos a ustedes por estar allí. Le agradezco a nuestro gran Dios por estar siempre proveyéndonos salud y poder ayudarnos a organizarnos para esto, y también a las editoriales que apoyan la serie. En principio le agradezco a la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia del Ministro, edición 2023 revisada y ampliada, allí en su caja contenedora, y también le estoy leyendo la Biblia de letra super gigante, tipografía 16, de editorial Holman. También le agradezco a la editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia devocional Los Lenguajes del Amor, ideal para aquellas parejas que quieren enriquecer su vida espiritual como matrimonio, como pareja, juntos leyendo la palabra del Señor. Es la Biblia devocional Los Lenguajes del Amor de editorial Portavoz, que apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Y ahora oremos y comencemos con la lectura del capítulo 5 y 6 de Gálatas, y leeremos la introducción y el capítulo 1 y 2 del libro de Efesios. Señor, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te pedimos que nos instruyas y nos alientes a vivir esta única vida que tenemos en tu perfecta voluntad. Para eso, Dios, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 5, que tiene que ver con estar firmes en la libertad. Y dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, que tiene que ver con tener que cumplir con la ley de Moisés para ser salvo, sino realmente gozar de la libertad en Cristo para vivir y ser salvos por medio de la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto de que o sois salvos por la gracia de Dios o sois salvos por cumplir la ley. Las dos cosas no pueden convivir, no pueden coexistir, porque son dos pactos diferentes. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fíjense, fe que obra por el amor. O sea, no es que porque somos salvos por fe no tenemos buenas obras, porque solamente por fe soy salvo. No. La fe obra por el amor. Fíjense, y ponelo en el comentario, nuestra fe obra por el amor. Y así es lo que dice en este mismo instante. Ponelo en el comentario y seguimos. La fe obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pasaréis de otro modo, que no pensaréis, de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Este falso maestro que estaba enseñando esto de volver a las obras de la ley y sobre todo de circuncidarse. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. No está hablando de aquellos que les dicen, porque algunos de los que decían hay que circuncidarse, no lo hacían.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjense, ocasión para la carne, o sea, bueno, soy libre, no tengo que cumplir la ley, bueno, voy a adulterar, voy a mentir, porque yo soy salvo por la fe, no debo cumplir más con la ley de Moisés. No, tampoco es eso, tampoco es eso. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, que significa el maltrato, ¿no? De alguna manera. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu es el título del versículo 16 en adelante, y dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense, al menos 23 asuntos y áreas de la vida y obras de la carne de las que tenemos que irnos, y que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y ahora pegará un giro, nos mostrará la otra cara, ¿no? El otro extremo de donde Dios quiere que caminemos, y es más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 9 características del fruto del Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado con sus pasiones, la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y ahora empieza el capítulo 6, que también hablará de estos deberes, ¿no? Entre unos con otros, y dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Un consejo tremendo del apóstol Pablo, poder restaurar a otro, pero considerándonos a nosotros mismos, no sea que seamos tentados a pecar en lo que el hermano que ha pecado, nos termina tentando de alguna manera solo con conversaciones. Y antes de seguir, poner el comentario: debemos vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. ¿Vieron? Si vivimos, andemos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, que tiene que ver con una vida espiritual ligada a la obediencia a Dios, a lo que son sus mandamientos, pero no tanto desde la ley de Moisés solamente, sino desde lo que el Señor enseñó cuando estuvo en la tierra, los evangelios, etc. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Fíjense cómo está hablando de diferentes cosas, ¿no? Porque una cosa es la carga que llevo del otro, sobrellevad los unos las cargas de los otros, pero en cuanto a lo que significa, la crítica, uno tiene que llevar su propia carga en el sentido de que uno debe mirar por lo suyo propio desde el punto de vista de no ponerte a mirar en asuntos ajenos y finalmente criticar al otro y traer disensiones, pleitos, herejías, contiendas, ¿no? Y traer división. Por eso cada uno llevará su propia carga y aparte había dicho antes, sobrelleven las cargas los unos a los otros. Son dos complementos de dos
áreas diferentes de la vida espiritual. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Fíjense, lo hemos dicho en el Antiguo Testamento muchísimo y al fin hemos llegado a este pasaje, que es lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 7. Ponelo en el comentario también. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. A partir del versículo 11, el título es Pablo se gloría en la cruz de Cristo, y dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pues ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Fíjense, ya no es un pacto carnal, sino una nueva creación, un nuevo nacimiento. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En bendición final es, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y fíjense cómo así termina la epístola a los Gálatas, que se cree que fue una de las primeras que escribió el apóstol Pablo, intentando persuadir a los creyentes de la zona de Galacia, los Gálatas, a que puedan no volverse atrás de la fe que habían creído, de ese evangelio que salva por medio de la fe, y que por supuesto, fe que obra por el amor. Una fe que trae una nueva creación, un hombre creado según Dios para que ande en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y no casualmente, lo vamos a leer ahora en la segunda parte del video, porque empezamos con el libro de Efesios. Y dice así la introducción de esta Biblia de letras supergigante, Efesios. El libro de Efesios comienza con una hermosa exaltación a Dios por su gracia, mediante la cual nos predestinó, nos redimió y nos ha dado una herencia, habiéndonos sellado con su Espíritu. En esta carta, escrita por Pablo desde la cárcel, el apóstol les recuerda a sus lectores cómo se manifestó la gracia de Dios en su ser al darles vida cuando estaban muertos en pecados. Sus lectores gentiles estaban separados de Cristo, pero ahora habían sido acercados y tenían esperanza en las promesas de Dios y paz con Él. Por esta razón, Pablo había sido llamado a anunciar estas buenas noticias a los gentiles, quienes a través de Cristo tienen libertad y acceso a Dios. La segunda parte de la carta se compone de instrucciones para vivir de una manera agradable a Dios como resultado de la salvación. Instrucciones para usar los dones, vivir humildemente y abstenerse del pecado. Instrucciones para los padres, los hijos, los esposos y las esposas, los amos y los siervos. Esta carta es uno de los mejores ejemplos de que los indicativos preceden a los imperativos. La gracia de Dios y su salvación preceden el obedecerle y el vivir de manera agradable a Él. El autor es Pablo, la fecha estimada es desde el 57 al 62 después de Cristo, y los temas son la unidad en Cristo, de la muerte a la vida cristiana y la lucha espiritual. Y así leemos el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 1 empieza con una salutación, versículos 1 y 2, y dice así:
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo, dice esta porción del versículo 3 al versículo 14, que es extraordinaria en todo lo que tiene que ver con la identidad cristiana y los beneficios de haber conocido a Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tremendo, y lo que más me impacta de este pasaje es que está siempre con comas. Solamente hay un punto por allí y otro punto aquí al final del versículo 14. Luego es todo coma, porque hay tanto que decir y es todo lo que el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo acerca de estas bendiciones espirituales en Cristo. Luego dirá el espíritu de sabiduría y de revelación. Versículo 15, ese es el título. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tremenda definición de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Ah, tremendo! Mira, si has visto frases que te impactaron, ponelas en el comentario, porque yo pondría todo el capítulo en el comentario. Son tremendas, pero te doy la libertad a que pongas en el comentario las frases del capítulo 1, las verdades escriturales, los axiomas aplicables a todo tiempo y en todo lugar, aplicables al reino de los cielos en la tierra, a la iglesia, a los nacidos de nuevo, a los que somos nueva creación. Y así leemos el capítulo 2, titulado Salvos por gracia. Y dice así:
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ponelo en el comentario. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Escuchaste eso? No somos salvos por las obras. Somos salvos por gracia, por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Eso es el único medio para la salvación. Y vos me decís, pero Rodo, ¿y las obras? Y las buenas obras, bueno, son consecuencia de esa salvación. Por eso va a seguir diciendo el apóstol Pablo aquí en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, las buenas obras del creyente no nos salvan, son consecuencias de que somos salvos. Y ahora hablará de la reconciliación por medio de la cruz, versículo 11 hasta el versículo 22, terminando el capítulo y la lectura de este video. Y dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y está hablando de judíos y gentiles. Antes eran los judíos celosos de la ley, los gentiles que contaminaban a los judíos. Ahora no, ahora los gentiles que estaban lejos fueron hechos cercanos. Y como dice, ¿no? Como Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Ponelo en el comentario. Jesús es nuestra paz. No solamente quitó toda enemistad entre judíos y gentiles, sino también entre toda la humanidad y Dios, que estábamos enemistados con Dios a causa de nuestros pecados, pero justificados por la fe, dice en Romanos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora va a decir lo siguiente. Dice, mediante la cruz reconciliar consigo a ambos, vino y anunció buenas nuevas. Vamos a leerlo así de vuelta al versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros, o sea, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso también a la iglesia de Jesucristo se la iguala a un templo, a un edificio que Dios va construyendo mediante la conversión de nuevos creyentes a lo largo de todos los siglos, para finalmente que esa iglesia esté preparada para las bodas del Cordero. Y hasta aquí la lectura de este video. Espero que les haya bendecido y que, bueno, tremendas palabras las que leímos, andar en el Espíritu, tener esas bendiciones tremendas y saber que somos salvos por gracia de Dios, por la fe en Jesucristo y no por obras, pero las obras son consecuencia de nuestra salvación. Y cómo Dios quitó las enemistades entre judíos y gentiles y cómo nos hace aceptos delante de Él a través de la paz que logra Jesucristo, reconciliando a todos entre los seres humanos y también a todos los seres humanos para con Dios. Tremendo. Le damos gracias a ustedes, a nuestro gran Dios y también a la editorial Holman que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia del ministro, Reina Valera 60, y estoy leyendo la Biblia de letras super gigante, tipografía 16, de editorial Holman. También agradezco a la editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, también apoya la serie Leemos la Biblia en un año. ¿Cómo no agradecerle también a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia devocional Los Lenguajes del Amor de editorial Portavoz, que junto con muchos otros materiales están allí para edificar nuestra vida y alentarnos a leer la palabra de Dios juntos. Gracias por el apoyo y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este, por favor, sin hacerle caso en todo a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!